todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarme una semana más. El día de hoy vamos a hacer una cosmetiquera que también lleva un portabrochas. A mí particularmente no me gusta llevar todo revuelto en un solo sitio por cuestiones de higiene y también porque las brochas se terminan estropeando. Pero en esta cosmetiquera puedes llevar todo junto pero separado. Así que si quieres saber cómo se hace, no te puedes perder este tutorial. Vamos a empezar por hacer el patrón. Trazamos una línea de 22 centímetros como base y vamos a ubicar el centro de esta línea, que son 11 centímetros. Y a partir de aquí hacia arriba trazamos una línea también de 22 centímetros. Y vamos a trazar otra línea arriba paralela a esta, también de 22 centímetros. Entonces, para que me quede paralela a esta, ubicamos la mitad en nuestra regla, colocamos 11 centímetros y trazamos hasta los 22. Me han quedado dos líneas paralelas de 22 centímetros de ancho. Esta línea solamente la he trazado para medir el ancho. Ahora vamos a subir 5 centímetros desde cada extremo de nuestra base. Ahora volvemos a medir 5 centímetros de este lado hacia la derecha y de este lado hacia la izquierda. Ahora simplemente unimos esta línea con esta y esta con esta. Ahora recortamos. Ahora, utilizando este patrón, vamos a sacar dos piezas en la tela de nuestra preferencia. Bueno, esta ya sabéis de dónde viene. Y también vamos a sacar dos piezas para el forro. Para la solapa necesitamos una pieza de tela principal y una de forro con las medidas de 30 por 22 centímetros. Para la pieza de la solapa, que es la que les acabo de mostrar, vamos a utilizar entretela termoadhesiva también con una medida de 30 por 22 centímetros. Dos piezas de 16,5 por 10 centímetros. Para darle más firmeza a la pieza anterior voy a estar utilizando entretela termoadhesiva con la misma medida, 16,5 por 10 centímetros, aunque yo la suelo cortar un poquito más grande para que se me haga más fácil colocarla. Dos piezas de 14 por 22 centímetros, una cremallera de 25 centímetros, vivo o bies. Para cerrar la solapa yo le voy a poner un par de broches como estos. Si no sabes cómo utilizar la maquinita, te voy a dejar por aquí arriba un video donde explico cómo hacerlo. Y si no la tienes, pues puedes sustituirlo por cierre mágico o velcro, un broche magnético o lo que se te ocurra. Ahora sí, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es armar la parte de la solapa del bolsito. Para ello vamos a empezar con la parte de la tapita o de la solapita que tapará las brochas. Es esta pieza de 16 por 10, de 16,5 por 10 y vamos a ponerle la entretela. Antes de poner la entretela es conveniente planchar para quitar cualquier tipo de arruguita. Ya yo lo he planchado y ahora vamos a poner la entretela. Se pone con la parte brillante, que es la parte del pegamento, hacia el revés de la tela. Y con la plancha bien caliente y sin vapor vamos a pegarla. Una vez que ya hemos puesto la entretela, vamos a poner así, derecho con derecho, y vamos a coser por 3 de sus lados, dejando uno de los lados más largos sin coser. Ahora vamos a cortarle las esquinas así en diagonal y le daremos la vuelta. Aquí ya lo tenemos, también lo hemos planchado. Ahora vamos a pasar una puntada por aquí alrededor, bien pegadita al borde. Aquí ya lo tenemos, nos ha quedado así. Esto lo vamos a guardar un momentito y vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra pieza de 22 por 14.
Estas son las dos piezas de 14 por 22 centímetros. Vamos a ponerlas derecho con derecho. Y le vamos a pasar una puntada por uno de sus lados más largos. Aquí lo tenemos, vamos ahora a poner del derecho y vamos a planchar. Una vez planchado vamos a pasar una puntada por aquí encima, solamente por aquí. Así nos ha quedado. También he aprovechado de pasarle un zigzag pequeñito por aquí por el borde porque se me estaba deshilachando la tela. Y ahora esto lo vamos a reservar un momento y vamos a seguir con la solapa. A la pieza del forro de la solapa, que tiene una medida de 30 por 22 centímetros, le vamos a redondear dos de sus esquinas. Vamos a marcar desde una de sus esquinas 5 centímetros hacia un lado y 5 centímetros hacia el otro lado. Y hacemos lo mismo con la otra esquina. Marcamos 5 centímetros hacia un lado y 5 centímetros hacia el otro lado. Y utilizando cualquier envase, cualquier cosa que tengas por casa, vamos a redondear las esquinas partiendo desde las marcas que acabamos de hacer. Así. Y también por el otro lado. De esta forma nos quedan bien redondeadas ambas esquinas. Ahora, a más o menos 8 o 9 centímetros del borde por donde hemos redondeado las esquinas, vamos a ubicar la pieza donde irán las brochas. Antes de ubicarla en la línea que ya hemos marcado, le hemos hecho un dobladillo de esta forma. Entonces vamos a colocar esto así. Y vamos a pasar una puntadita por aquí por el borde. Aquí ya hemos pasado la primera puntada. Ahora, tomando como referencia las brochas que puedas tener, las vas colocando, vamos plegando esta pieza y vamos a ir cosiendo, y así vamos a hacer cada uno de los espacios donde van a ir colocadas nuestras brochas. En mi caso he utilizado pues un boli para marcar, he puesto un par de alfileres y ahora solo me toca pasar la costura por aquí. He marcado una línea para no desviarme de la costura. Apartamos un poquito la tela de esta forma y cosemos. Aquí está, así nos ha quedado, lo probamos. Ahora vamos a hacer el otro. Este quiero que me quede un poquito más holgado, entonces pues le busco allí la forma. Ten en cuenta que a medida que los vayas haciendo tienes que tener como referencia la otra solapita, porque se supone que esto tiene que ir tapando las brochas de esta forma. Entonces el ancho de esta pieza te tiene que quedar del mismo ancho de la solapa. Y cosemos por aquí. Este lo he hecho un poquito más grande y ahora solamente me queda este trocito al que le he hecho un doblez, así. Lo he planchado para que mantuviera la forma y esto lo voy a colocar de esta manera y procuro que me quede la solapita así, bien centradito. Entonces allí lo voy a coser. Y ahora vamos a cerrar la parte de abajo. Para ello vamos a aplastar lo que es justo en el centro y vamos a llevar los pliegues hacia los lados.
Yo voy a ir colocando unas pincitas. Y esto lo vamos a coser por aquí por el borde, procurando que los pliegues queden hacia los lados. Y así nos ha quedado por la parte de abajo. Vamos a unir ahora la pieza exterior y la interior de forma que sus partes del revés queden enfrentadas. La vamos a alinear bien y vamos a colocar en posición también esta solapilla. Y vamos a coser esto todo alrededor siguiendo la línea de la curva que hemos hecho anteriormente. Bueno, esto ya está casi terminado, ahora solamente nos falta colocar el bies. Ya tengo el bies colocado en posición. Como es un bies que va a estar a la vista, porque esto va a ir por fuera, vamos a colocarlo así para que quede muy bien puesto. Entonces lo vamos a alinear por el borde siguiendo la línea de la curva y vamos a coser justamente por donde está la marca del doblez, todo alrededor. Aquí hemos colocado el vivo. Desde que comienza la curva, desde un poco más abajo de donde comienza la curva hasta un poco más allá de donde termina, le hemos hecho una serie de cortes para ayudar al bies a adaptarse a la curva de la solapa, ¿vale? Entonces ahora, después de haber hecho los cortecillos, vamos a doblar el bies y luego lo vamos a planchar. Una forma de asegurarte de que el bies está bien colocado es este sencillo truco. Cuando doblas el bies para colocarlo en posición, al colocar el alfiler, tomas un poquito, 1 milímetro del bies por un lado y por el otro lado te debe quedar el alfiler justo por debajo del bies. De forma que cuando cosas por aquí a 1 milímetro por encima, te estás asegurando de que también cosas el bies por este lado. Esto ya está terminado, os muestro por aquí cómo ha quedado, las curvas perfectamente colocadas, tanto por el interior como por el exterior. Entonces esto lo vamos a reservar un momento y vamos a ir con la cosmetiquera. Bueno, ahora vamos a tomar una de las piezas del exterior de la cosmetiquera y vamos a colocar la cremallera. La cremallera se pone con la parte de los dientes hacia el derecho de la tela, ¿vale? De esta forma. Lo vamos a colocar así y justo encima vamos a poner una pieza del forro. Y vamos a coser las 3 piezas juntas por aquí, por todo el borde. Ya hemos cosido la cremallera, queda así por la parte del derecho. Ahora vamos a poner la otra pieza. Entonces lo colocamos así del derecho y vamos a poner tela exterior con tela exterior enfrentando sus derechos y hacia el borde de la cremallera. Giramos y ponemos la parte del forro, derecho con derecho hacia el borde de la cremallera. Y volvemos a coser por todo el borde, todas las piezas juntas. Bueno, aquí ya tenemos puesta la cremallera, te voy a mostrar cómo queda por la parte del forro y también te voy a mostrar cómo queda por la parte del exterior o del derecho. Comprobamos que esto abre y cierra sin problemas. Ahora vamos a abrir nuestra cosmetiquera de esta forma y vamos a pasar una puntada por aquí encima bien pegadita al borde, de manera que también cosamos la parte del forro.
Ahora a una de las piezas del exterior vamos a colocarle la solapa. Pero primero hay que apartar los dos forros porque solamente la coseremos a una de las caras. Nuestra solapa la vamos a poner con el interior hacia abajo, de esta forma. A la misma distancia de un lado y del otro, que viene siendo más o menos 1 centímetro. Esto lo vamos a sujetar y lo vamos a coser por aquí por el borde. Una vez que lo hayamos cosido y para terminar de cerrar la cosmetiquera, vamos a apartar esto un poquito para que no nos moleste. Y vamos a unir tela exterior por un lado y tela de forro por el otro lado. Pero antes de cerrarlo debemos abrir la cremallera un poco más de la mitad para poder darle la vuelta. Y esto lo vamos a coser de la siguiente forma. Vamos a coser por este lado y vamos a coser por este lado, dejando las esquinas sin coser. Y vamos a coser un trocito por aquí y un trocito por aquí, dejando este espacio justamente sin coser porque por aquí le daremos la vuelta. Y en la parte exterior de la cosmetiquera vamos a coser completo de aquí a aquí, vamos a coser por estos lados y vamos a dejar también las esquinas sin coser. Una vez que lo hayamos cosido vamos a cerrar las esquinas. Entonces esto lo abrimos de esta manera, lo colocamos así, hacemos coincidir esta costura con esta de aquí para que nos quede bien cuadradito y cosemos por aquí recto. Y hacemos lo mismo con este lado. Esto lo vamos a cortar, lo que nos ha sobrado lo vamos a cortar. Y ahora vamos a cerrar de igual forma las esquinas del forro. Colocamos así y cosemos recto. Ya hemos cosido las esquinas, hemos cerrado las 4. Vamos a terminar de abrir la cremallera y volteamos. Como pueden ver, esta costura ha coincidido con esta. Para cerrar el forro solamente nos queda hacer un pequeño doblez de esta forma y pasamos una puntada pues a lo largo del forro. Bueno, aquí ya está cerrado el forro, lo vamos a poner en su sitio. Para cerrarlo yo voy a estar colocándole estos broches. Si tú optas por un broche magnético o cualquier otro, tienes que ver porque probablemente tengas que ponerlo antes de hacer todo el bolso, antes de cerrar el bolso. Esto se pone pues ya al final y lo vamos a hacer ahora mismo. Si el video te gustó, puedes compartirlo con quien creas que le pueda interesar, puedes darle cariñitos con un like y dejarme tu opinión aquí abajo. Para mí es muy importante leer tus comentarios. Te dejo también mis redes sociales por si quieres unirte a ellas. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.